Muy buena tarde. El día de hoy vamos a realizar una tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados. El enunciado del problema dice de la siguiente manera: se le dan a conocer las calificaciones de 50 estudiantes en el curso de biología. Con la información disponible, determine el rango, el número de clases, la amplitud del intervalo, calcule la distribución de frecuencias para datos agrupados. Podemos ver que aquí se encuentra la tabla de datos, la tabla de calificaciones de manera desordenada. No tienen ningún orden los datos. Aquí podemos ver que los datos ya están ordenados en orden ascendente. Lo primero que debo hacer es nombrar la tabla de datos ordenada aquí donde está el cuadro de nombres. En mi caso, la tabla se llama notas. Procedemos a hacer los cálculos correspondientes. Primero, el dato mayor, que se calcula con la siguiente fórmula o se determina con la siguiente fórmula, igual max, doble clic en max, donde voy a buscar el dato máximo o mayor en notas, en mi cuadro de notas. Doble clic en notas y queda seleccionada toda la tabla. Cierro paréntesis, enter. Vamos con el dato menor, igual min, doble clic en min, donde voy a buscar el dato mínimo o menor en mi cuadro de notas, doble clic en notas, cierro paréntesis, enter. Ahora, para calcular el rango, pues al dato mayor le voy a restar el dato menor, igual 99 menos 67, enter. Tenemos un rango de 32. Calculamos o número de clases con la regla de Sturger, igual 1 más 3.322 por logaritmo, doble clic en logaritmo de contar. ¿Dónde voy a contar? Le doy doble clic en contar, voy a contar en mi cuadro de notas, doble clic en notas y cierro dos veces el paréntesis, una, otra vez y le damos enter. El número posible de clases es de 6.64. Esto quiere decir que pueden ser 6 o 7 clases. Para calcular la amplitud del intervalo, dividimos el 32 entre 6.64 y el resto de decimales. Enter. Tenemos una amplitud de 4.81. Y por criterio, vamos a redondear este número hacia arriba. Sería entonces una amplitud del intervalo de 5. Calculamos los límites aparentes inferior y superior. Vamos con el primer límite aparente inferior. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a copiar el dato más pequeño, igual 67, enter. Ahora a ese 67 le vamos a sumar, ¿sí? Una amplitud de 5. Sería 67 más 5. Fijamos la suma y tenemos ahí un signo de dólar antes de la letra F y después de la letra F. Eso me va a permitir fijar la suma y jalar la fórmula hacia otras celdas. Le damos enter y jalamos la fórmula. Y aquí tenemos, pues, calculados todos los límites aparentes inferiores. Ahora, copiamos el guión, le damos clic a la celda donde está el guión y aquí nos posicionamos en la esquina y jalamos el guión hasta donde corresponda. Vamos a calcular el primer límite aparente superior de esta manera. Al segundo límite aparente inferior 72 le vamos a restar 1. ¿Sí? Y si podemos ver, está formado o están formados los primeros límites aparentes, inferior y superior. Y podemos darnos cuenta que del 67 al 71 es 5 de amplitud del intervalo. 67, 68, 69, 70 y 71. Ahora procedemos a calcular los otros límites aparentes superiores y sería igual a 71 más una amplitud del intervalo de 5. Fijamos la suma y le damos enter. Ahora jalamos la fórmula y tenemos calculados nuestros límites aparente inferior y superior. Ahora vamos a calcular los límites reales. Límite real inferior y límite real superior. ¿Cómo calculamos el límite real inferior? A cada uno de los límites aparentes inferiores le vamos a restar 0.5.
En este caso, al 67, le voy a restar 0.5, enter, y luego jalamos la fórmula hasta donde corresponda. Ahí tenemos calculados todos los límites reales inferiores. Ahora le damos la celda del guión y la jalamos hasta donde está el último límite real inferior. Vamos a proceder a calcular el límite real superior. ¿Cómo lo vamos a calcular? Sumándole a los límites aparentes superiores 0.5. Para el caso sería 71 más 0.5. Enter. Jalamos la fórmula y calculamos todos los límites reales superiores. Procedemos a calcular la marca de clase. ¿De qué forma la vamos a calcular o qué fórmula? Sumamos el límite aparente inferior más el límite aparente superior y lo dividimos entre 2. El resultado que obtenemos sería de esta forma. Igual, abro paréntesis, 67 más 71, cierro paréntesis, dividido 2. Y ahí voy a obtener la marca de clase. La primera marca de clase sería 69. Jalamos nuestras marcas de clases hasta aquí. Y ahí tenemos todas las marcas de clases o puntos medios de clase. Ahora procedemos a determinar la frecuencia. Le doy clic abajo de frecuencia y busco aquí donde dice fórmulas, ¿sí? Más funciones, estadística. Y ahora vamos a buscar una fórmula que diga frecuencia. Aquí tenemos la fórmula de frecuencia y nos aparece un cuadro como este. Donde dice datos, vamos a seleccionar todos nuestros datos, ¿sí? Aquí tenemos nuestros datos, vamos a hacer más para abajo este cuadro, lo hacemos más para acá. Seleccionamos todos nuestros datos, ¿sí? Los 50 datos. Y después de haberlos seleccionado todos, ahí me aparece el nombre de la tabla. Donde dice datos me aparece nota. Donde dice grupos, voy a seleccionar todos los límites aparentes superiores, del 71 al 101, ¿sí? Le damos a aceptar y la primera frecuencia es de 2. Jalamos las frecuencias hasta aquí, ¿sí? Luego le damos clic en la parte de abajo, le damos autosuma. Si nos damos cuenta, nos da una cantidad muy grande, pero es porque las frecuencias salieron acumuladas en este caso. Entonces vuelvo a seleccionar las frecuencias del 2 al 50 y después de que la selecciono me voy a la barra de fórmulas, aquí donde está el puntero. ¿Sí? Le doy clic ahí a la parte de ese paréntesis y le doy control, shift, enter. Y ahí aparecen mis frecuencias ordenadas, 2, 4, 11, 13, 13, 4, total 50 datos. Ahora calculamos las frecuencias acumuladas. La primera la copiamos, el 2 lo copiamos y luego pues venimos y sumamos igual. 2 más 4, que sería la segunda frecuencia, enter, sería 6. Cuando jalamos la fórmula hasta donde corresponda, aquí hasta el 3, me tendría que dar 50. Y ahí tenemos nuestras frecuencias acumuladas. Procedemos a calcular la frecuencia relativa, que la vamos a obtener al dividir la frecuencia dentro del total de datos o del total de las frecuencias. O sea, 2 entre 2 diagonal 50. Fijo la división. Podemos ver un signo de dólar antes de la letra de la celda, que sería la T, y después de la letra de la celda. Le damos enter, calamos. ¿Sí? Calamos la fórmula, aquí hasta donde está el 50, y luego pues le damos clic abajo del 0.06, le damos autosuma, enter, y me cuadra con un 1%. Voy a ir aquí al inicio. Ustedes ven, aquí si seleccionamos esto podemos aumentar o disminuir decimales. Si le damos aquí en la flecha que va hacia la izquierda es para aumentar. Si le damos aquí en la flecha que va hacia la derecha es para disminuir. Aumentémoslo, dejémoslo con 2 decimales. Yo lo voy a dejar en mi caso.
Calculamos ya las frecuencias relativas. Ahora voy a calcular la frecuencia relativa acumulada. La primera la copio. Copio el 0.04, enter. La segunda la voy a sumar con la primera. Voy a sumar la primera con la segunda en este caso. 0.04, ¿sí? Más 0.08, ¿sí? Enter. Si calo la fórmula me tendría que dar 1, ¿sí? Y ahí tenemos 1. Podemos seleccionar los datos que están en esta columna y podemos pues proceder a disminuir o aumentar de sumable. Yo le voy a disminuir, lo voy a dejar con 2, ¿sí? Ahora nos vamos a la frecuencia relativa porcentual. Lo que vamos a hacer es copiar, ¿sí? Las frecuencias relativas, ¿sí? En este caso igual 0.04, enter, y solo jalamos, ¿sí? Jalamos la fórmula hasta acá y ya queda pues en forma de porcentaje. Si esto no fuera así, le voy a quitar el porcentaje, ¿sí? Me voy para acá, miren, jóvenes, aquí donde dice porcentaje lo voy a dejar como general y voy a volver a sacar. Voy a copiar la frecuencia relativa, pero no la acumulada, sino que la frecuencia relativa sin, ¿sí? Igual. 0.04 lo copio y solo jalo la fórmula para copiar los demás. Pueden ver ustedes que me quedó como decimal, ¿va? Pero yo lo que quiero es que me quede como porcentaje. Entonces voy a venir, la selecciono y me voy aquí donde está el signo de por ciento y me lo va a convertir en porcentaje. Apacho este botón y se convirtió en porcentaje. La suma me tendría que dar 100%, ¿va? Entonces, le doy clic abajo, la suma me da 100% y le doy clic abajo del 6 y le doy autosuma aquí, le doy enter, ¿sí? Y me queda 100%. Ahora vamos a acumular la frecuencia relativa porcentual. Igual, el 4% lo copio. Ahora, el 4% que copié lo voy a sumar con la segunda frecuencia relativa porcentual. Igual, 4% más 8% me da 12. Y si jalo hasta donde está el 6% hasta aquí, me tendría que dar 100%. Ahí tenemos un 100%. Con esto hemos terminado la tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados en intervalos de amplitud constante. Que tengan una buena tarde.